Muchas gracias, doctora Ruiz Valbuena. Vamos a hablar de terapia génica y terapia celular, con un proyecto que se denominó Desarrollo de un protocolo combinado de terapia génica y terapia celular para el tratamiento de la fibrosis quística. La beca fue concedida al doctor Daniel Bachiller Pérez, de la Unidad Mixta de Investigación del CSIC y del Gobierno Balear. Pero nos hace la presentación hoy la doctora Mavi Camarasa. Hola, buenos días. Buenos días. Me sumo a los agradecimientos a la asociación por la invitación y por supuesto por la financiación. Cancelar un momento que preparo la presentación y voy a ser breve y muy sencilla. La ciencia básica no tiene por qué ser difícil para vosotros, sí lo es para nosotros, pero en eso estamos resolviendo. La ciencia supone ir resolviendo problemas porque investigar supone enfrentarse a lo desconocido, obviamente. Entonces, ¿cómo le hago para ponerla? Aquí, lo he visto ahora, gracias. Bueno, pues pertenezco al grupo, como han dicho el doctor Bachiller, trabajamos en la Fundación Cauve Cimera en las Illes Balears, una fundación del CSIC y del Gobierno Balear, y nosotros pensamos que, aunque sean futuros, sí que se puede curar la fibrosis quística, y voy a presentaros este modelo, un modelo de terapia, un diseño de protocolo para llegar a curar la enfermedad. Entonces me voy a saltar toda la introducción porque estáis oyéndola toda la mañana. La terapia génica con esta enfermedad es difícil porque, aparte de ser un gel complejo, como veis aquí, muchos exones, muchos intrones, mucha regulación a la hora de producir la proteína y de su funcionamiento, y entonces no se saben todas las zonas. Entonces es muy difícil, por ejemplo, pensar en coger un trozo de ADN que la exprese entera, normal, y ponerla en una célula, y esa célula ponérsela al paciente. Ni siquiera podemos hacer eso porque, como os digo, hay zonas reguladoras que no se conocen y hay que conocer mucho más básico antes de poder atacar por aquí. También puedo saltar esto muy rápido. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando con la delta F508. Veis que la proteína, como os decía, es muy compleja, con partes al exterior y partes al interior celular. Y en ese caso del delta F508, la desaparición de un aminoácido, un solo aminoácido, provoca que la proteína no se pliegue bien, no salga del Golgi a la membrana, como os ha explicado el doctor Cobos esta mañana, y no funcione. Y el no funcionamiento a nivel celular, a nivel proteico, lleva al no funcionamiento a nivel celular, y también nos ha hablado de los cilios marchitos o mustios, que sería el pansits en catalán, que ha dicho él, ¿no? Se mustia pues como una planta, un tallo que tiene que estar erguido, no está erguido. Entonces todo esto funciona, ya sabéis todo lo que pasa después. ¿Cómo pensamos que podemos atacar por aquí? ¿Cuál es la estrategia nuestra? Pues empezar por un paciente de fibrosis quística, cultivar células de su propia piel, con lo cual un posterior implante no va a producir ningún rechazo. Esas células, modificarlas de manera que se corrija la mutación que tienen, y hay varias, nuestro grupo trabaja con varias estrategias. Una que corregiría el defecto de la delta F508, que sería la adición de 3 bases para regenerar ese aminoácido, y otras estrategias que podrían abarcar muchas más mutaciones con el gen completo. Y después de, como os digo, modificar la proteína, generar la proteína, una célula sana que exprese la proteína normal, diferenciarla a célula del tejido que sea necesario. No os estoy marcando aquí todas las cosas. Esta es la diapositiva introductoria y os explicaré ejemplos de cada caso, de cada etapa de este proceso que estamos viendo. Entonces os puedo marcar aquí. Después de generar, como os digo, células sanas, habría que diferenciarlas. En nuestro caso trabajamos con el epitelio pulmonar, pero se podrían estas células diferenciar a cualquier tipo de tejido, de manera que pudieran ser después estos tejidos nuevos, sanos, implantados en el paciente. Por supuesto, aquí, antes de pasar a un ensayo clínico, hay que usar modelos animales. Nosotros disponemos de un modelo de ratón de fibrosis quística. No presenta el mismo fenotipo, pero tiene la misma mutación del TF508. Entonces, con este modelo de ratón estamos ensayando los distintos pasos de esta terapia. En paciente, ¿cómo empezamos? Aquí veis un ejemplo de cultivo de piel de paciente. Hemos conseguido, donación de 1 milímetro cúbico de piel paciente de
paciente de fibrosis, y aquí podéis ver cómo se llaman explantes, se ponen en cultivo, en la placa de cultivo en el laboratorio, y salen las células. Salen células, fundamentalmente dos tipos, de la célula de piel, esto es cultivo primario de piel, y el siguiente paso, como veis aquí en el esquema, está marcado en azul, es generar células madre a partir de ellas. En la introducción me he saltado este punto un poco adrede para explicaros que toda esta terapia, o sea, el desarrollo de esta terapia supone cultivar muchísimas células y hacer muchos ensayos antes de conseguir la célula corregida y normal. Entonces, esto supone que necesitamos una célula en cultivo que sea capaz de propagarse indefinidamente. Y eso lo hacen muy bien las células madre. Entonces, habréis oído hablar de medicina regenerativa. Entonces, esta terapia combinada génica y de medicina regenerativa usa la propiedad de las células madre. En este caso, como son células de pacientes o células ya diferenciadas, lo que hacemos es añadir lo que se llaman 4 factores de reprogramación, son estos genes que veis aquí, 4 genes que nos permiten convertir esta célula de la piel de paciente, que no va a ser inmunogénica, repito, para él mismo, en una célula madre, una célula pluripotente, que puede crecer indefinidamente en cultivo, se puede modificar genéticamente y se puede manipular hasta obtener esa célula sana que necesitaremos para regenerar los tejidos del paciente. Entonces, después de aquí veis los ejemplos. Pues el panel, a ver si os lo puedo señalar aquí, este panel, este factor es que no lo veo aquí en la diapositiva. El panel gris de la izquierda podéis ver las células del cultivo de piel, y en el panel superior cómo se forman las colonias de células pluripotentes. Nosotros tenemos mucho trabajo aquí en el laboratorio para esto. Aquí están las células pluripotentes y nosotros tenemos que controlar que esas células sean normales y que hagan lo que queremos y que den el tipo de célula que queremos y solo el que queremos. Entonces aquí estos paneles de la derecha, tan coloreados, tan bonitos, nos están indicando que estas células son realmente pluripotentes, forman colonias que son per se pluripotentes de células madre, y aquí comprobamos que van a dar lugar a todas las células del organismo. Eso lo hacemos pues detectando proteínas en sus membranas, en sus interiores, que son típicas de cada tipo celular. También vemos un cariotipo, comprobamos que sean normales, que no nos muten durante el proceso. Aquí muestro un ejemplo, paso rápidamente, hacemos lo mismo en ratón. Extraemos células de piel de ratón y las caracterizamos, generamos células que son pluripotentes inducidas, las caracterizamos. Y el siguiente paso importante es, como decía, el corregir la mutación. Utilizamos, entre otras tecnologías, la técnica de la tecnología de recombinación homóloga. ¿De qué se trata aquí? Se trata de ayudar a la célula a que repare ese trozo de gen defectivo por un ADN que sea normal, que sea sano. Entonces, la célula lo hará mal sola, pero la vamos a ayudar. Entonces, vamos a usar proteínas o recombinantes que se llaman, hay varios tipos ahora, nucleasas de 2 de 5, como veis ahí, o TAILs, que son efectoras como los activadores de la transcripción, y tenemos que añadir el trozo de ADN sano que corrige la mutación. Entonces, como veis ahí en el esquema, añadiremos estas proteínas que nos van a específicamente cortar la zona que queremos, van a cortar justo la zona que queremos reparar. Entonces vamos a añadir un trozo de DNA que es normal, y entonces, como veis aquí, el replacement va a recombinación homóloga, HR en inglés, con el donador, y nos va a generar perdón, se ha ido, si es muy sensible este ratón, el genoma sano de esa célula. Por supuesto, después hay todo un trabajo de selección de esa célula para que tenga esa modificación y ninguna otra. Sea una célula corregida y sana y pluripotente, es decir, capaz de darnos todas las células del organismo. Suena bien como estrategia. Luego os contaré las realidades. Entonces, estamos ensayando como primeramente la diferenciación, o sea, esa célula que puede dar lugar a todas las células del organismo, que nos dé tejido pulmonar, tejido epitelio pulmonar para un reemplazo. Entonces, esta diferenciación supone una serie de estadios en cultivo de nuevo. Está marcado aquí en verde el proceso que hacemos, y en rojo abajo podéis, os he puesto ejemplos de las proteínas que seguimos en esas células para saber qué son el tipo celular que queremos o no. Entonces, hay toda una serie de etapas en las que no me voy a extender, es un proceso largo de tiempo, y se está consiguiendo
tener células desde la célula pluripotente, endodermo definitivo, endodermo del tubo digestivo anterior, y luego pasaremos al tejido pulmonar, al epitelio pulmonar. Entonces aquí veis ejemplos. Una célula pluripotente, se añaden una serie de productos, fármacos, que inhibiendo una serie de genes y activando otros nos permiten obtener los distintos tipos celulares, que de nuevo con proteínas marcadas con colores, proteínas anticuerpos contra proteínas específicas de esos tipos celulares, podemos ver qué es lo que están haciendo. Entonces, como última fase, obviamente, una vez obtenidas las células que van a reemplazar, pues necesitamos ensayar, necesitamos saber qué tipo de célula va a ser el mejor para regenerar el epitelio pulmonar, una vez, como digo, que estén corregidas y sean sanas. Entonces, este ensayo de trasplante, pues en una charla previa hemos visto cómo células mesenquimales se pueden llevar al pulmón, al ser captadas por el pulmón y tienen una función. En este caso, aquí esta diapositiva muestra como células pluripotentes. Veis en el panel superior las colonias pluripotentes a la izquierda y rojas a la derecha, porque las marcamos con una proteína fluorescente que nos permite seguir su presencia una vez están dentro del ratón. Aquí en los paneles inferiores podéis ver cómo en 5 minutos tras la inyección, también en la vena de la cola, las células han ido al pulmón naturalmente. Pero en el caso de una célula pluripotente, al cabo de los días, y es el ratón derecho, se han desplazado a la zona abdominal. Esto es un control. Las células pluripotentes se sabe que no se van a diferenciar, ya se sabe en ciencia básica que no se van a diferenciar espontáneamente al pulmón. Tenemos que nosotros diferenciarlas. Y el progenitor que nos dará, la selección del tipo celular progenitor de pulmón que nos dará la regeneración del tejido pulmonar será el éxito de este proyecto. Y hasta la fecha hemos conseguido, pues lo que os he presentado, tenemos las células de los pacientes, las tenemos, estamos ensayando la diferenciación, tenemos casi la fase final, estamos realizando la selección de los clones que serán modificados genéticamente, que serán sanos, estoy seleccionando los sanos, esa es mi parte del proyecto, y después continuarán, somos 10 personas haciendo cada uno una parte del proyecto, y una vez vayamos consiguiendo las etapas, iremos con las células de las pacientes, iremos pasando a la siguiente. Y ya solo me queda presentar al grupo. Nuestro jefe es nuestro director Daniel Bachiller, se ocupa de la parte de la imagen en vivo, y luego somos unos cuantos postdoctorales intentando la corrección y diferenciando las células, y estudiantes predoctorales que están trabajando en lo mismo. Víctor Asensio y Verónica Miquitaba trabajan en alternativas diferentes a la recombinación homóloga con solo una parte del gen, para solo corregir la delta F508, y trabajan en una estrategia que corregiría todas las mutaciones del gen, y de la que seguramente podremos hablaros en un futuro. Y muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de responderla.